Muy bien, desde que comenzamos a predicar el ayuno, desde que comenzamos el ayuno, comenzamos a hacer una serie de predicaciones acerca de la idolatría. Y como siempre, Dios nos lleva por momentos donde va golpeando y va quitando y limpiando el corazón de su iglesia, porque Él quiere que su iglesia obviamente continúe hacia adelante y Él es dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 3, 4 y 5, que Él es el sacerdote de la iglesia. Él es quien está mirando, quien está pagando y quien está haciendo muchas cosas dentro de la iglesia. Y Él ha decidido que en este tiempo trabajemos y nos eduquemos frente a la idolatría. Y me imagino que la razón por la cual Él quiere que estemos hablando y siempre que Dios da una palabra es porque quiere hacer algo dentro de la iglesia, ¿sí? Siempre que Dios trae una palabra fresca, un día que habla del orgullo es porque hay orgullo. Siempre que habla acerca de los ídolos, va a haber idolatría en el corazón. Y lo que Él quiere hacer y habla es precisamente para quitar terreno, para el que nosotros podamos tener libertad, y es el tiempo de esa palabra fresca. Así es que cada uno en el corazón y en su familia y en su vida como creyentes va a irse sintiendo identificado con lo que hemos ido hablando, y ese es el propósito de Dios, ¿sí? Algunos me dicen, pastor, ¿cómo sabía que yo estoy sufriendo esto en este momento? Y la verdad es que yo no sabía, pero lo que sí sé es que la palabra de Dios sí lo sabe, y que Dios sabe cuál es la actualidad de su iglesia en el momento indicado, en el contexto en el que vive. Y eso es lo que pasa en este momento. Entonces, ahora estamos a punto de terminar la serie de predicaciones, y dentro de todas las predicaciones hemos visto qué son los ídolos, cómo nos afectan los ídolos, cómo ganarle la batalla a los ídolos. Y hoy quiero hablar acerca de las características de la guerra de aquel que va a pasar o que va a entrar, aquel que decida estar o que decida luchar contra la idolatría. Entonces, si usted ya decidió y usted ha ido en este tiempo reconociendo qué es idolatría, la ha ido reconociendo en usted, en su esposo, en su esposa, en su corazón, en sus hijos, dentro de su célula, dentro de la iglesia, quiero contarle que vamos a hablar acerca de las características de esa guerra que usted va a tener que luchar. Y la palabra de Dios, vamos a tomar un pasaje de la palabra de Dios y vamos a ver cómo Pablo tuvo que luchar y observar cómo nosotros podemos sacar de ahí algunas enseñanzas. Yo he sacado 9 enseñanzas y quiero compartirlas con ustedes. Pero dentro de todo esto, quiero llevarlo al principio bíblico de hoy. Y anótelo allí muy claramente. Y el principio bíblico es: derrotar la idolatría del corazón es en realidad una guerra espiritual. Si no tiene una hoja de notas, solamente levante su mano, los sugieres están atrás y se pueden acercar, pero tome el papel y lápiz, y esto le va a ayudar mucho. ¿Por qué quiero que usted aprenda esto? Porque quiero que en los siguientes días, y lo he ido viendo durante estas semanas, usted no se imagina, como pastor, uno tiene una perspectiva que es global de la iglesia, ¿sí? La gran mayoría de ustedes tienen una perspectiva de su mundo dentro de la iglesia, pero nosotros como pastores tenemos la responsabilidad y el privilegio de ver la iglesia como un overview de la iglesia, una perspectiva. Y nos hemos dado cuenta que en todas estas semanas han ido rompiéndose, han ido dando golpes los ídolos y han ido forcejeando con nosotros, ¿sí? Y esto es importante. ¿Podemos bajar un poquito a esto? Creo que tiene un poquito de eco. Y entonces es muy importante que usted entienda qué significa verdaderamente derrotar los ídolos. ¿Qué significa derrotar los ídolos? Y no es solamente una cosa del corazón. En las últimas predicaciones hemos hablado de que la idolatría tiene que ver con lo que yo amo, ¿sí? Los ídolos simplemente no son reales, pero son cosas que yo amo más que a Dios. Entonces, no son dioses verdaderamente, pero yo los pongo como dioses, ¿sí? ¿Y cómo pongo algo como un dios cuando yo lo amo excesivamente? Y dijimos que la idolatría es un amor descontrolado. Cuando yo amo a mi mujer más que a Dios, entonces yo la estoy idolatrando. Cuando yo amo a mis hijos, el dinero, el trabajo y todo lo que vemos alrededor, mi aspecto, mi físico, mi nombre, mi reputación, una droga, el alcohol, cualquier cosa es más grande que Dios, eso es un ídolo. Pero todo eso aparentemente estamos hablando, cuando hablamos de esto, estamos hablando de algo que es emocional o psíquico. Es decir, son decisiones del corazón. Son simplemente decisiones. Pero yo quiero hoy llevarlo a entender que esta lucha contra los ídolos no solamente es emocional, es una lucha espiritual.
y se mezcla y tiene un enlace con el mundo espiritual. Voy a leerlo en lo que sigue en el siguiente versículo. Vaya conmigo a 1 Corintios 10 y quiero que veamos la explicación acerca de los ídolos y nuestra vida espiritual y cómo Pablo la percibe. Mire lo que dice. Dice en el versículo 19, ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia? ¿O que los ídolos son dioses verdaderos? Quiero que circule la palabra que los ídolos son dioses verdaderos. Pablo le estaba intentando explicar a la iglesia en la iglesia de Corinto que ellos estaban adorando ídolos, ¿sí? Y que no simplemente era una elección, sino que cada ídolo que ellos adoraban tenía un enlace con algo espiritual, ¿sí? Y de la misma manera quiero decirle, cada ídolo que usted adora en su vida, que ya haya observado, que ya haya identificado, tiene un enlace con algo espiritual, ¿sí? La gran mayoría de estos enlaces son demoníacos, ¿sí? Son enlaces que usted no sabe ni por qué terminó amando de esa manera excesivamente cuando no es correcto, ¿sí? Si yo le pregunto a una persona, mire, ¿es correcto que usted ame a su hijo más que a Dios? Lo primero que la persona usualmente dice, no estoy amando, se justifica, ¿sí? Es correcto que usted ame el dinero, es correcto que usted se ame a sí mismo, su trabajo, y todos nos justificamos porque no sabemos cómo entender esa pregunta o no sabemos cómo responderla claramente para no sentirnos culpables. Pero a medida que uno va pasando el tiempo y que va entendiendo, uno se da cuenta que muchas veces es hasta inconsciente. Y no solamente es inconsciente, sino que también algo pasa que no podemos explicar el por qué estamos tan atados a esos ídolos. Se lo digo de esta manera. Por ejemplo, una persona que consume alcohol y la persona continuamente consume alcohol y se le muestra que es un ídolo, se le muestra que está afectando a su familia, su vida, pero la persona no entiende cuál es la conexión. Mire, y quiero que anote esto allí. Donde hay esclavitud en una persona, hay un poder demoníaco. Anótelo allí. Donde hay esclavitud, hay un poder demoníaco. El trabajo más importante que hacen los demonios es esclavizar. ¿Sí? Usted se preguntará, pastor, pero si yo estoy atado a la pornografía, ¿de verdad que puede ser un demonio? Es un demonio. Ahí hay una atadura espiritual, es un demonio. Pero pastor, mire, a mí me encanta el dinero y es que yo vivo por el dinero. Yo sufro, yo anhelo, yo vivo, yo sudo amor al dinero, yo vivo en alrededor del dinero. Esa esclavitud, esa incapacidad de liberarse de eso es una atadura demoníaca. Entonces quiero que lo tengamos allí claro. Muy bien, versículo 20, mire lo que dice el apóstol Pablo. No, de ninguna manera. ¿Sí? Es decir, recuerde la pregunta, los ídolos no son dioses verdaderos. ¿Son dioses verdaderos? Pablo dice, no, de ninguna manera, ningún ídolo es un Dios verdadero. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios. ¿Ok? Entonces quiero que circulen las palabras no de ninguna manera y quiero que circulen las palabras que los sacrificios que hacemos a los ídolos realmente se los ofrecemos a los demonios. Cuando usted adora su pasado, lo que le decíamos hace muchos días, que cuando una persona solamente piensa en el mal y se queja todo el día, lo que tiene es un dolor del pasado. Eso es un ídolo. Y esa idolatría se puede o se hace continuamente, ese culto se le rinde a ese ídolo porque es una esclavitud. ¿Sí? Entonces él dice, ¿por qué no me puedo quitar este dolor? Porque es una esclavitud demoníaca. Esa ofrenda, eso que estoy pensando, no se lo estamos dando a Dios, dice él, se lo están ofreciendo a los demonios y no a Dios. Entonces lo que hacemos todo el culto que hacemos para los ídolos, no es para los ídolos, sino realmente es a demonios que están allí. Muy bien, en la siguiente parte del versículo dice, y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Quiero que circulen las palabras, tengan parte. ¿Por qué Pablo no quiere que los discípulos o que los creyentes tengan parte con los demonios? Por una sola razón. Porque los demonios lo que van a hacer es distraernos de Dios. Nos van a apartar, nos van a desubicar, nos van a hacer que nosotros nos cambiemos nuestra perspectiva, el rumbo de nuestra vida, nuestra atención de Dios y los giremos hacia ellos y no hacia Dios.
Siempre hemos hablado de liberaciones y usted ha escuchado muchas de esas liberaciones donde la gente vomita, grita y una cantidad de cosas. Todas esas son manifestaciones para quitar del medio a Dios. Aún en las cosas aparentemente buenas, lo que buscan los demonios es quitarle al Señor el primer lugar. Entonces, quiero que piensen eso. Cada vez que usted adora un ídolo, el ídolo que usted tenga en su casa, escondido en su corazón, clavado allá, que nadie más lo sepa, cada vez que usted adora ese ídolo usted está haciendo una adoración a los demonios. Y en ese momento usted tiene parte con algo demoníaco. De alguna manera hay una conexión demoníaca, ¿sí? De alguna manera hay una influencia demoníaca. Entonces, deténgase a pensar un momento en las últimas predicaciones y quizás en hoy. ¿Cuáles son los ídolos de su corazón? Piénselo. Yo ya estoy identificando los míos. Piense en los ídolos con los que usted está luchando. Allí hay un poder demoníaco. Detrás de ese ídolo hay un poder demoníaco. ¿Sí? ¿Lo pensó? Muy bien. Vamos a declararle la guerra a esos ídolos. Recuerde, usted lo va a ver. Ahora piense quizás en su familia, en su esposo o en su esposa, en sus hijos, en aquellos que usted tiene cercanos, en la gente que usted está liderando. Y piense en los ídolos que tienen. Detrás de cada ídolo, y nos molestan mucho los comportamientos que hay detrás de cada uno de esos ídolos, ahí hay un poder demoníaco. Hay una ofrenda a un demonio, hay un espíritu. ¿Ok? Por consiguiente, la idolatría es una guerra espiritual. ¿Ok? Ahora usted se preguntará, ¿qué voy a ver? ¿Ángeles, demonios cayendo? ¿Voy a ver todo eso? No, va a ser mucho más complicado que eso. Si fuera simplemente verlo, fuera muy fácil. Algunos de ustedes han identificado el ídolo con el que están luchando y aunque quieren con todo su corazón, no logran sacarlo. No logran echarlo fuera. ¿Por qué? Porque hay un punto, hay una guerra que es espiritual. Muy bien, lo llevo al siguiente versículo para ampliar un poquito más en esto. Efesios 6:12. Mira lo que dice Efesios 6:12. Efesios 6:12 es la descripción de la guerra espiritual. Y note lo que dice. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿La lucha no es contra quién? Ok, quiero que circule la palabra nuestra lucha, estas palabras, nuestra lucha no es contra seres humanos. Mira lo que dice Pablo a continuación, sino que nuestra lucha, ahora que conocemos a Jesús, es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo en tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Sí? Entonces, su lucha no es contra gente. Ahora, quiero parafrasear esto para que usted entienda a nivel de la idolatría en su corazón. Su lucha en el corazón no es contra usted mismo, porque hay muchos de nosotros estamos diciendo, Señor, he identificado este ídolo, me gusta el dinero, me gusta el trago, me gusta el alcohol. Esa es una lucha interna que yo tengo y yo soy el que tengo que decidir. Pero la palabra de Dios dice que aún en nosotros esa lucha no es solamente contra nosotros, sino contra poderes celestiales. Entonces quiero que piensen esto, la lucha que usted tiene en este momento en su corazón es una lucha contra poderes celestiales que quieren que usted se detenga y quite los ojos de Jesús. Entonces quiero que lleve a su lucha, ahora quiero que piense en la lucha personal y que diga, Señor, mire, no sé por qué me da rabia con mi esposa, no sé por qué me da rabia, no sé por qué le admito todo a mi hijo, no sé por qué no le admito nada a mi hijo, no sé por qué le quiero dar todo, mi esposa me dejó dominar, porque mi esposa hace esto, por qué domino a mi esposa, no sé, quiero que pongas la característica, no sé por qué me pongo tan triste, no sé por qué a toda hora estoy que no pongo atención, no sé por qué tengo rebeldía. Quiero que sepa que eso no solamente tiene que ver con usted, tiene que ver con una influencia dentro de usted. Y eso es una lucha espiritual. Amén. Ok, circuló esas palabras, las resaltó. Las palabras que dicen nuestra lucha no es contra seres humanos. Aún su lucha personal no es contra seres humanos. Entonces, basado en esto, quiero llevarlo a el libro de Hechos, capítulo 19. Y voy a darle el contexto de esto. Pablo va a entrar, después de que el evangelio iba muy bien, trabajando en sus vidas, ya los judíos estaban reconociendo a Jesús, había milagros, había gente que había sacado de su corazón, limpiado su corazón una cantidad de cosas, habían dejado libros de brujería, nos dice el mismo capítulo de Hechos capítulo 19, habían limpiado sus vidas, o sea que estaban haciendo un trabajo muy bueno en sus corazones y en la iglesia el evangelio estaba dando un fruto muy bueno.
entra Pablo a enfrentar a los ídolos, ¿sí? Y cuando entró a enfrentar en ese nuevo capítulo de la Biblia acerca de los ídolos, comenzaron a pasar varias cosas. Y de esas cosas que comenzaron a pasar, yo quiero que usted vaya tomando algunas enseñanzas conmigo y quiero que vaya asimilando esas enseñanzas para que usted pueda ver y que usted las pueda tomar en su vida como las enseñanzas que Dios va a hacer en los siguientes días en peleas, en cuestiones acerca de su vida. Entonces, lo voy a llevar a la primera enseñanza. Ya le dije el contexto. Bueno, voy a hablar un poquito más acerca del contexto. Pablo llega a la ciudad de Éfeso y comienza a exponer los ídolos. Anótelo allí. Los ídolos solamente se van cuando usted los expone. Si usted no expone los ídolos no se van a ir. Usted no va a poder ser libre, ¿sí? Si usted no expone los ídolos, si usted no menciona, si usted no dice cuál es el ídolo, si usted no lo trae delante de Dios, Señor, este es mi ídolo es el dinero, mi ídolo es el hijo, mi ídolo es el sexo, mi ídolo es las drogas, mi ídolo es el dolor. Si usted no expone el ídolo, no hay libertad. Usted ya lo sabe. Entonces, exponga el ídolo. Pero inmediatamente Pablo comenzó a exponer los ídolos, comenzaron a pasar cosas en el mundo espiritual y en la misma ciudad donde lo estaba haciendo. Entonces, vamos a ver, la primera lección y la encontramos en Hechos 19:23 y es esta. La primera lección es que enfrentar la idolatría siempre genera conflictos. Quiero que lo note. Si usted va a enfrentar la idolatría en su casa o en su hogar, en su vida, en cualquier persona, nunca va a ser una guerra fácil. ¿Sí? No importa el lugar donde lo enfrente. No importa si usted es líder de célula, no importa si usted es pastor, no importa si es en su casa, si es con sus hijos, no importa si le está cambiando la idolatría a los juegos de video a sus hijos, siempre va a haber conflicto. Vaya conmigo a Hechos 19, versículo 23. Mire lo que dice. Pablo, por ese tiempo se generó un grave problema. ¿Qué se generó? Ok, sí, con las palabras, se generó un grave problema en Éfeso con respecto a el camino. Quiero que circule la palabra el camino y encima del camino coloque la iglesia. ¿Sí? Recuerde, Pablo estaba enseñando el evangelio y comenzó a predicar y predicando fuertemente, comenzó a exponer los ídolos. Dijo, mira, esto no está correcto. Ciudad, ¿cómo se atreven a hacer esto? Se paró en el frente al templo de Diana o de Diana o de Artemisa y comenzó a hablar y comenzó en esa ciudad a revolucionarse simplemente con decir esto no está correcto, ¿sí? Se parece mucho al tema que hablamos de la ideología de género. Cuando hablamos en contra de la ideología de género, la gente comienza a decir usted odia a la gente. Todo el mundo se revolucionó en ese momento con respecto al camino. El camino es la iglesia. Uno de los nombres, el primer nombre de los cristianos, no se llamaban cristianos. A los cristianos se les llamaban cristianos después de seguir a Cristo. Gente que sigue a Cristo son cristianos. Pero el primer nombre del grupo de Jesús, de los discípulos, se les llamaba la gente del camino. ¿Sí? Entonces anótelo allí porque es muy interesante. Versículo 24, mire lo que comenzó a pasar. Comenzó con Demetrio. ¿Con quién comenzó? Con Demetrio. Con la palabra comenzó con Demetrio. Siempre comienza con una persona. Dice, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura a la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. ¿Ok? Quiero que circule la palabra, una persona que fabricaba templos de plata en miniatura. El problema comienza con exponer los ídolos de alguna persona. ¿Sí? Cuando ustedes pongan inclusive sus ídolos, algunos de ustedes, mientras que hemos estado en estas semanas, yo he tenido que trabajar y le ha molestado que le toquemos los ídolos. Recuerde que una de las características de que usted está en idolatría o de que caemos en idolatría es que nos tocan algo que nos duele mucho. ¿Sí? Usualmente el tocar los ídolos duele muchísimo, nos ofendemos muchísimo. Muy bien, entonces lo primero comenzó un grave problema. La segunda lección que encontramos es que la lucha es porque se pierde el bienestar falso que produce el ídolo. Ahora usted se pregunta, ¿por qué se genera esa lucha? Porque hay un bienestar que produce los ídolos. Anótelo allí. El bienestar, la lucha es porque se pierde el bienestar falso que produce el ídolo. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Hechos 19. Mire lo que dice. Bueno, ¿ya anotaron? Sí. Ok, vamos un poquito atrás, ¿cabe? Téngalo allí, váyalo anotando. Porque esta idea es muy importante. Y la siguiente cosa que aprendemos es que esa lucha no fue porque usted es buena gente. La lucha es porque usted está tocando algo que produce un efecto en la persona. ¿Sí?
Déjenme le explico esto. Los ídolos producen satisfacción emocional. Usted le quita a una persona el alcohol y la persona dice, ¿por qué me quitas el alcohol? Sabiendo que es que eso me produce a mí un descanso. Estoy bebiendo para poder ocultar las penas. Es la paz. Usted le toca a una persona el sexo y dice, ¿por qué me tocas el sexo? Si es que el sexo es lo que me da a mí placer. Es lo que usted le toca a una persona el dinero. Es que tenemos que trabajar. Siempre produce algo. Usted le toca a una persona el ego. Y yo, pero es que si tú no lo ves de esa manera, yo lo veo de esa manera. Es una satisfacción personal. Todos los ídolos generan, todo lo que idolatramos genera un tipo de satisfacción. Produce algo en nosotros, una satisfacción financiera, una satisfacción personal, una satisfacción espiritual. Todo lo que adoramos produce, un hijo que adoramos produce una satisfacción interna. Es que sin este hijo yo no puedo vivir, porque este hijo se me pierde y aquí está mi seguridad. Recuerde que los ídolos siempre nos salvan, aparentemente, pero todas esas satisfacciones son en falso. Es un falso sentimiento de satisfacción. Vaya conmigo entonces ahora sí a Hechos 19:25. Dice, entonces ese platero, que se llamaba Demetrio, lo reunió a todos, junto con otros que trabajaban en los oficios similares. Quiero que circulen las palabras, lo reunió a todos. Dice, y les dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Bajo la palabra negocio quiero que coloque de estos ídolos. Quiero que circule la palabra nuestra riqueza proviene de estos ídolos. Si usted va a entrar, tiene que saber que va a tocar algo que le produce a la persona o le produce a usted mismo algo. Le produce una satisfacción, algo que necesita, un tipo de riqueza. ¿Sí? Lo hemos mencionado de quizás una manera jocosa. Cuando usted ve una persona de esos que andan en nuestros países en la calle y aún acá en la calle y simplemente tiene un palo y 3 cositas allá que aparentemente son basuras, si usted lo toca, esa persona es capaz de matarlo por esas 3 cosas. ¿Por qué? Porque eso le da la sensación de que tiene algo en su vida. Y esto es lo único que tengo. No me quites el alcohol, no me quites la droga, no me quites esto en mi vida, porque es lo único que tengo. De aquí proviene mi riqueza. ¿Sí? Entonces, hagamos una pausa y quiero que piense. ¿De dónde proviene o qué le está dando ese ídolo? ¿Sí? ¿Qué clase de seguridad le da el ídolo en su vida? Si usted ya lo identificó. Yo le pido que haga un trabajo muy profundo pensando y identificando primero cuál es el ídolo y qué es lo que le da. Su belleza, por ejemplo, las mujeres cuando en su belleza se ven al espejo, ¿qué es lo que sienten cuando se ven? ¿Por qué no pueden estar y por qué tienen que invertirlo todo? ¿Qué le produce ese ídolo? Esa riqueza que le está produciendo ese ídolo es falsa, porque la verdadera riqueza se la produce Dios. Ahora, usted dice, pero pastor, ¿cómo puedo vivir sin dinero? No estamos diciendo que viva sin dinero. Recuerda que la idolatría es tener un amor desordenado. El primero tiene que ser Dios, segundo yo, tercero mi familia, mi esposa, cuarto mis hijos, siguiente mi trabajo, quinto mi iglesia, y ahí en adelante usted tiene que colocar todo en orden. Pero cuando algo se sale de ese orden, usted pone a su hijo por encima de su marido, hay un ídolo. Usted pone su trabajo por encima de su familia, hay un ídolo. Usted pone su apariencia por encima de su sanidad emocional o espiritual, hay un ídolo. Cuando usted pone su yo por encima de todo lo demás, es un ídolo. Y cada sensación de ese ídolo es un aspecto, es una sensación de riqueza, algo que necesito, no puedo vivir sin él. Por eso es que nos da tanto miedo sacar los ídolos del corazón, porque nos producen algo. Pero ¿cómo le voy a decir a mi esposa que no haga esto, sabiendo que ella me cuida, me trata bien, esto, lo otro? No, yo no puedo decirle eso porque se me va a dañar la relación, me produce algo de seguridad. ¿Estamos? Eso, seguridad es falsa. Entonces, lo segundo en la guerra espiritual es la falsa seguridad que produce. Por eso es la lucha. Entonces, la tercera cosa que tenemos que entender o que entendemos en este texto, para enfrentar la idolatría se requiere la autoridad de Dios. Para enfrentar la idolatría se requiere la autoridad de Dios. Y eso es muy importante.
usted no entra en el mundo espiritual simplemente porque le dio la gana. En este mismo texto, en el mismo capítulo, el capítulo de Hechos 19, nos cuenta la palabra de Dios que habían unos hombres que fueron a echar unos demonios, unos espíritus fuera de una familia. Eran 7 hermanos. Y dice que un solo hombre cogió a estos 7 hermanos y los hizo pedazos. Les dijo, a Jesús conozco, a Pablo también conozco, pero ustedes ¿de dónde me están enfrentando con esa autoridad? Mire, usted no puede enfrentar ningún tipo de autoridad, ningún tipo de ídolo, si usted primero no se revisa su corazón. La autoridad viene porque usted esté hablando correctamente, porque usted esté trabajando su corazón primero. Por eso encontramos padres que son o mujeres o mamás o líderes o pastores que no tienen ningún tipo de efectividad en lo que están haciendo. No logran hacer un cambio en su esposo o en su esposa porque ellos mismos no tienen autoridad. ¿Con qué autoridad le hablas si tú estás adorando a otro ídolo? ¿De dónde sacas tú esta historia? ¿Cómo me vas a venir a decir a mí que tú puedes hacer esto y que tengo que echar un ídolo cuando yo te veo los ídolos a ti en el corazón? ¿Sí? Entonces, primero usted tiene que tener autoridad de parte de Dios, si no usted no echa nada afuera. Yo he encontrado esposos o esposas intentando en las relaciones organizar algo, pero ellos no logran libertar su corazón primero y no tienen la autoridad divina de Dios. Ahora, la autoridad divina de Dios no viene porque usted sea pastor, viene porque usted está trabajando su vida, porque usted está haciendo un trabajo con el corazón de Dios en su corazón muy cercano. Vaya conmigo al libro, al siguiente versículo, versículo 26. Pero como habían visto y oído, quiero que se quede la palabra visto y oído. Para enfrentar usted tiene que ver y tiene que decir para que lo oigan. Dice, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Quiero que circulen las palabras, este Pablo ha convencido a mucha gente. ¿Sí? Quiero que piensen en eso. ¿De dónde convenció Pablo a la gente? Porque Pablo estaba viviendo una vida interna donde estaba trabajando la idolatría. ¿Sí? Si usted no se pone bien con el Señor, cuando usted abra la boca, lo primero que va a hacer el ídolo es callarlo. Le va a decir, ¿tú qué me vienes a decir? ¿De dónde me estás diciendo lo que me dices? ¿Sí? Pero en el caso de Pablo, Pablo convenció no a uno, sino a mucha gente. El impacto de Pablo era que su vida íntima con Dios era una vida entregada y había trabajado los ídolos. De hecho, la idolatría Pablo lo hacía sentir mega mal, lo hacía sentir, dice en otro de los versículos que sintió con su corazón como que se explotaba por dentro de la rabia. Vaya conmigo a la siguiente parte del versículo. Dice, y no solamente lo que había hecho con ellos a mano de esos dioses, sino lo ha hecho en Éfeso, sino que también lo hizo por toda la provincia. Quiero que se circule la palabra, lo hizo por toda la provincia. Entonces, Pablo no solamente dedicó ese tiempo a ellos, sino que trabajó muchísimas áreas de su vida. Entonces le pregunto una cosa, ¿cómo está trabajando usted la idolatría? Claro, para mí es muy fácil cogerle y decirle a mi esposa, este es tu ídolo, cogerle y decirle al discípulo, este es tu ídolo, cogerle y decirle a mis hijos, este es tu ídolo, pero si yo no miro cuál es mi ídolo, ¿cómo voy a enfrentar y con qué autoridad voy a poder decirle? Recuerde que es algo demoníaco. Mientras que yo le digo tu ídolo, ese ídolo me está diciendo no le creas, porque ese tiene un ídolo por dentro. Y quiero decirle esto, todos estamos luchando con la idolatría. Pero una cosa es luchar, una cosa es ponerse los guantes en su corazón, en vida íntima, Señor, no quiero esto en mi vida. Y otra cosa es simplemente ser pasivo y dejar que todo pase. Bueno, no hay ningún problema. Yo lo veo con algunos que se levantan, se van, no colocan atención. Y claro, luego uno los ve meses o semanas después y todavía peleando con el mismo ídolo. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentarlo. Le voy a decir, para enfrentar un ídolo hay que tener pantalones. Porque cuando usted enfrenta el ídolo que usted tiene por dentro, que llevamos por dentro, usted tiene que decir, ¿qué es lo que me pasa? Me detesto, no quiero ser así. Quiero ser de otra manera. Y entonces va a requerir que usted se comprometa. Lo llevo a la cuarta enseñanza. Para enfrentar la idolatría es necesario humillarse. Hay un dicho que decimos y que hemos usado en la iglesia hace mucho tiempo y dice que nadie puede ver a Dios con los ojos secos y el corazón duro. No hay victoria contra los ídolos si usted no se ha humillado primero. Y la humillación consiste en yo no soy capaz, en reconocer, yo no soy capaz de controlar esto. Hemos dicho varias veces que
la primera reacción o el primer principio de los alcohólicos anónimos es: mi vida es ingobernable. Señor, no soy capaz de hacerlo en mi vida. No soy capaz. Pero quiero decirle otra cosa, que también va a haber humillación y dolor en las otras personas que hay alrededor suyo. Porque la idolatría, los ídolos terminan siempre avergonzándonos. Y si usted no quiere pasar por esa vergüenza, usted no está listo para enfrentar la idolatría. Algunos de los problemas con la idolatría es que nos da mucho miedo. Porque se van a dar cuenta quién soy yo. Se van a dar cuenta el pastor, se dará cuenta mi esposa, se dará cuenta esto. Y las personas, al darse cuenta, se sienten avergonzadas. No quieren ser humillados. Pero solamente se pueden entrar y ver a Dios. Recuerde, los ídolos lo que hacen es taparnos a Dios. Y hasta que usted no tumbe ese ídolo, usted no va a poder ver a Dios correctamente. Y para que ese ídolo se tumbe, tiene que haber humillación. Mire, se lo pongo de esta manera. Algunas personas vinieron a Cristo solamente hasta cuando perdieron todo su dinero. ¿Por qué? Vinieron pobres, vinieron embargados. ¿Qué pasó? Que ese dinero era su ídolo. Y solamente hasta cuando lo perdieron, cayó el ídolo, no pudieron ver. Otros vinieron a Cristo cuando la relación estaba totalmente dañada matrimonial. Y uno se pone a mirar, a examinar qué pasaba. Es que tenía al marido por encima de todo, no dejaba ver a Dios. Otros vinieron cuando ya perdieron a su hijo. Y uno se pone a preguntar, ¿qué pasó? Lo que pasó es que el hijo no los dejaba ver a Dios. La gran mayoría de ídolos se caen, se tienen que caer, se tienen que derrumbar para poder ver a Dios correctamente. Y ese derrumbe o ese tirarlos abajo es humillación. Tiene que haber una clase de humillación. Señor, perdóname, mira, no sabía qué es lo que pasaba en mi vida. Solamente me dediqué a esto y por eso se me perdió todo. Claro, eso fue lo que pasó. Yo con muchos hablo y me dicen, yo antes de conocer y antes de este momento ya entendí qué era lo que me pasaba. Es que había puesto a esta persona más importante que Dios, más importante que mi familia, más importante que esto. Había puesto esta actitud, había puesto este dolor. Claro, hasta que no perdoné. El Salmo 73 dice que Asaf, mientras que escribía, dijo: Señor, no sé qué es lo que le pasa a la gente. Estaba supremamente amargado. Porque había gente que era mala y prosperaba. Y dice, hasta que no entré en el santuario, hasta que no me humillé, yo no pude vencer ese ídolo. Y lo mismo pasa con nosotros. Vamos a ver lo que dice en Hechos 19:27. Sigue diciendo aquel hombre, dice, por supuesto que no solo hablo de la pérdida de respeto público para nuestro negocio. Quiero que circulen las palabras, la pérdida de respeto público. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia. Quiero que circulen las palabras, pierda su influencia. Estaba preocupado por la influencia, por la importancia de ese ídolo. La gran mayoría del tiempo, usted y yo no trabajamos los ídolos que sabemos por la importancia que tienen en nuestra vida. No somos capaces de humillarnos. Si nos humilláramos, podíamos ver la poderosa mano de Dios. Note lo que sigue a continuación. Esta magnífica diosa, este magnífico ídolo, quiero que bajo la palabra diosa coloque ídolo, adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Vuelvo a leerlo. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Se le despoje de su orgullo. Quiero que circulen las palabras, su gran prestigio, o se le despoje de su gran prestigio. Tiene que humillarse. Quiere vencer los ídolos, tiene que humillarse. No hay otra manera. Quiere vencer el ídolo, tiene que humillarse. El ídolo, aun cuando usted lo busca, va a producir humillación a las demás personas, va a perder la popularidad. Usted con un hijo le va a quitar el ídolo y ya usted es el peor papá del mundo. Produjo vergüenza aparentemente, pero esa vergüenza luego es buena. Yo sé que yo he hablado con personas y le he dicho, es esto lo que te pasa, es esto lo que vemos, esto es lo que observamos.
y la persona está luchando por dentro, no, este es mi orgullo, y no hay un cambio hasta que la persona dice, mira, tienes la razón, esto es lo que me pasa. Sin humillación no hay derrota de ídolos. Quiero que anote esto. Dios nunca nos humilla, nos pide que nos humillemos. Lo vuelvo a decir. Dios nunca va a humillar a nadie. Quien lo humilla es Satanás, ojo. Pero Dios pide que nos humillemos. Son cosas diferentes. En una, alguien me hace sentir mega mal, súper mal. En el primero, si alguien me humilla, yo soy el peor. Pero si yo me humillo por mis propias fuerzas o por mi propio deseo, entonces yo venzo el ídolo. Soy yo que me humillo, nadie me está humillando. Ese es el propósito de Dios. La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. No dice, humillen a los demás. Ok, esa lección es importante. Quinta lección. Enfrentar la idolatría provoca rabia. ¿Provoca rabia en dónde? ¿En nuestro interior? ¿En el interior de otros? Siempre va a generar. Cada vez que nos exponen los dioses que ajenos que tenemos o los dioses ídolos personales que tenemos, baja como un ácido por el corazón de uno. Y uno hace, y si no fuera por la posición, usted se levantaría. Pero es una regla segura. Los ídolos producen rabia. Enfrentar ídolos produce rabia. Pastor, es que no me gustó quien me lo dijo. Bueno, está muy bien, te lo puedo haber dicho mal, pero ¿cuántas cosas te han dicho mal? En el supermercado, en su trabajo, en todas partes, su esposo, sus hijos lo tratan mal. ¿Y viene a molestarse por esto? No es eso lo que lo molesta. Lo que lo molesta es que le dijeron algo en contra de su ídolo. Si usted va en la calle manejando y no le importa a la gente en la calle, a usted le gritan, váyase al infierno, muérase, no sé qué, y usted encuentra todo tipo de gritos, pero no le molestan. Si usted trabaja con gente en el público, en recepción y en un autobús, en una situación que tenga que ver con el público, usted no le molesta. Pero cuando le tocan el ídolo y se lo dicen con amor, usted mata y come del muerto. ¿Por qué? Porque es un ídolo. Los ídolos, enfrentar ídolos producen rabia. Aún la predicación produce rabia. Me cae mal ese pastor. Me cae súper mal porque es que yo siento que todo lo que me dice me lo está diciendo a mí. No. Es su ídolo el que tiene rabia. Porque causan rabia los ídolos. Solo que usted cree que es personal. Vaya conmigo al libro al siguiente versículo 28. Al oír esto, al oír que Pablo y que estaba confrontando y lo que estaba pasando, escuche lo que dice. Al oír esto, montaron en cólera. ¿En qué montaron? ¿No se escucha? ¿En qué montaron? Sí, con las palabras, montaron en cólera y comenzaron a gritar. Grande es Artemisa de los Efesios. Comenzaron a gritar, el dinero es importante. Es que mis derechos. Es que no sabes lo que me dijiste, no sabes cómo me hablaste. Es que ¿por qué me estás quitando lo importante en mi vida? Es que ¿por qué me dices esto? Comenzaron a gritar y a defender el ídolo. No, usted está equivocado sabiendo que es usted el que está equivocado. Entonces, yo le pido en este momento que usted reflexione en su corazón. Vaya a lo profundo, busque en su corazón. Usted tiene toda la memoria. Usted tiene todo el disco duro y comienza a sacar, a rebobinar. ¿Qué fue lo que le molestó? Y estoy seguro que usted ha soportado cosas peores. Yo he soportado hasta que me escupan en la cara. Pero el día que me tocaron los ídolos, ese día me molesté. Especialmente cuando me los toca mi mujer. Porque son muy cercanos a mí, los amo mucho. Amo mis ídolos. No quiero dejarlos. Estoy enamorado de ellos. Pero ahora no. Piensa en eso. El orgullo. Cuando me tocan el orgullo. Comienza, versículo 29. Vaya conmigo. Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Quiero que circule la palabra confusión.
Cada vez que usted enfrenta la idolatría, enfrenta la confusión. Esto sería rabia y confusión. Donde hay una lucha con los ídolos, hay confusión. Porque todo es legítimo. En la pareja, ¿por qué te gastas? Es que necesito ropa. Y usted dice, ¿por qué coges al niño y le das de todo? Es que es pobrecito, porque es que lo amo. Y usted dice, se queda como que no alcanza a tener argumentos correctos, porque hay mucha confusión. La idolatría genera mucha confusión. Claro, ese ídolo se esconde, entra, sale. Pero es que yo soy así, pero es que en mi país, y comienza toda una cantidad de confusión, y comienza a llorar la mujer y el hombre a gritar, y hay una confusión. ¿Será que estoy haciendo algo malo? ¿Será? Y comienza a venir un pensamiento dentro del ser humano diciendo, yo sí soy muy descarado. ¿Cómo es posible que yo le diga a esta persona con todo el récord que tiene? No es imposible. A mi esposa, pero sí es imposible si yo nunca le he visto una cosa mala. Genera muchísima confusión la lucha contra los ídolos. Inclusive para la persona que lo está teniendo. ¿Pero por qué me llaman la atención? ¿Pero por qué me dice esto mi esposo? ¿Por qué me dice mi esposa? ¿Por qué me dice mi padre esto? ¿Por qué me lo dice mi líder? ¿Será que no conoce que yo soy una buena persona, el mejor de todos? Está confundida. Mucha confusión producen los ídolos. Por eso es que los defendemos. Sigamos. Todos corrieron en ese pueblo al anfiteatro arrastrando a Gallo y Aristarco, aquellos que representaban. Circulan las palabras arrastrando a Gallo y Aristarco. Y quiero que coloque al esposo debajo de Gallo y debajo de Aristarco quiero que coloque al pastor, al líder o a la autoridad. Arrastrándolos, se los llevaron inmediatamente. Los compañeros de viaje de Pablo. Quiero que interprete esto. Aquellos compañeros de viaje con Dios, que eran macedonios. Versículo 30. Y también Pablo quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. ¿Qué confusión? ¿Qué hago? ¿Regaño? No regaño. ¿Llamo la atención o no llamo la atención? ¿Le digo a este hijo o no le digo? Estamos viendo televisión, ¿cómo le voy a decir algo? Estamos haciendo, acabamos de comer. Este es el momento. Lo dije anoche y me volteó la tortilla. Le iba a contar, mira, lo que me pasa es esto, veo que no tenemos lo mismo. Y se me volteó la tortilla. La persona dice, pero es que tú esto. Y se vuelve una confusión espiritual. Y al final no se dijo nada. Y usted dice, ¿qué pasó? Es una lucha espiritual. Sexta lección. Enfrentar la idolatría produce miedo. No solo no es popular enfrentar los ídolos, sino que produce intimidación. Sepa y entienda esto. Si quiere enfrentar los ídolos, va a sentir temor. ¿Y cómo voy a disciplinar yo a mi hijo? Donde ese niño llore, no, es imposible. El esposo dice, ¿cómo le voy a decir yo la verdad a mi esposa? Y no me va a hablar 1 mes, 2 meses, 3 meses, se va a poner gruñona, se va a poner así, se va a poner seria. No vamos a poder tener ningún tipo de relación. ¿Cómo le voy a decir yo a este joven? Y si me va de la iglesia, y a esta persona, sabiendo que es así, yo la veo así segura, toda la situación. Produce miedo. Produce intimidación. Versículo 31, mire lo que dice. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida para entrar en el anfiteatro. Quiero que circulen las palabras, no arriesgara su vida. Usted está arriesgando mucho cuando pelea con la idolatría. A Pablo lo iban a matar, literalmente. En su caso, usted siente que se muere por alguna razón. No se atreva a decir eso a su esposo. Ese hombre es súper gruñón. No se atreva a decirlo, siempre está gritando, siempre está diciendo palabras. No se atreve a decirlo a su esposa, se va a poner a llorar inmediatamente. No le va a cocinar, no le va a decir. Usted va a ser el peor papá de todos. Dentro de la iglesia, usted es el peor papá por disciplinar a sus hijos. Ay, no, está muy pequeño. Y si me crece con un problema de ¿cómo se llama? Con un trauma, esos son los miedos que pasan. ¿Por qué un hijo no corre? No quiero que se me traume. ¿Tengo miedo? La palabra es miedo. El ídolo expresa miedo. No puedo dejar el alcohol. ¿Cómo me voy a alentar mañana? ¿Cómo me voy a poner contento? No puedo perdonar porque el día de mañana
Me la montan. No puedo dejar el dinero. ¿Y cómo voy a vivir? Y usted toda la semana atemorizado. Hoy no me sale un negocio. Mañana no voy a trabajar. No, sí. Y comienza a decirlo y a decirlo. Y alabe a los ídolos. Me voy a quedar sola. No, esto es lo mejor. Si ves ese ídolo, tú no me vas a dar. Y castiga al ídolo. Castiga. A través del miedo. Lo que tenían los israelitas al salir de Egipto fue puro miedo. Por eso Dios tuvo que demostrarles con 10 plagas, ¡pum! Ídolo 1, ídolo 2, ídolo 3, ídolo 4, tumbó todos los ídolos. Y Dios ha derrumbado ídolos en su vida. Entonces la persona vino, ayer estábamos en un caso muy chévere que nos contó Diana y Gustavo y Diana Barón, Gustavo Maldonado y Diana Barón, y comentaron el caso de sus vidas, cómo habían perdido su casa y cómo volvieron a Inglaterra, y Dios los puso, y luego se levanta. Entonces Dios muestra eso y luego se levantan otros ídolos. Tenemos miedo. Entonces quiero que piense, ¿cuál es el miedo que le da con ese ídolo? De hacer lo que es correcto. De entregarle a Dios lo que Él quiere. Pues tiene miedo. Séptima lección. Enfrentar la idolatría genera confusión. Genera rabia, genera miedo y genera confusión. Quiero que piensen esto. ¿Por qué genera también confusión? Porque para usted de mover su ídolo, que usted lleva tanto tiempo y que tiene tanto amor por ese ídolo, usted tiene que desacomodar las cosas. Usted tiene que estar dispuesto a hacer muchas cosas. Y en medio de ese cambio de cosas, usted tiene que hacer arreglos en su vida. Y está confundido. ¿Será que hago esto? ¿Será que no lo hago? Y es una confusión con los arreglos y desorganizar el ambiente de ese ídolo. Usted sabe que nosotros organizamos todo para que el ídolo esté bien, ¿no? Me pasa a mí con mi hija. La pongo y arreglo que todo esté muy bien para poder que ese ídolo no se me vaya a caer. Hasta que me acuerdo. Entonces hay que desacomodar los ídolos. Si quiere enfrentar su ídolo, tiene que desacomodarse. Aquel, y le pasa mucho a los esposos, ¿por qué no enfrentas el ídolo en tu casa? No, porque yo no quiero una pelea. No se quiere desacomodar. No quiere confusión. No quiere tomar su papel. Y el papel del que gobierna es gobernar y desacomodar lo que está mal para acomodar lo que es correcto. Ojo. Vaya conmigo a el siguiente versículo entonces, versículo 32. Adentro de ese lugar donde ya había tanta idolatría y en todo ese concepto y todo lo que había, dice, era un griterío. ¿Era un qué? Quiero que circule eso, era un griterío. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Por eso usted tiene que estar súper pegado de Dios, porque usted va a experimentar algo. Mire, esa persona no le conviene y esa persona es el ídolo. Comienza a trabajarlo y tiene que pensar, ¿qué hay? ¿Será? ¿Pero por qué? Y comienza una cantidad de preguntas. Algunos de ustedes durante esta semana le han salido muchas preguntas. Todo les parece idolatría, todo les parece pecado, todo les parece... Y comenzamos a mirar todo como... Es una gran confusión. No se preocupe, céntrese en Jesús. Y la confusión se va diciendo. Céntrese en su guerra. Es Jesús. No es la otra persona, es hacer lo que Jesús me pide. Y eso es lo que va a sentir y lo que va a poner las cosas en orden. Sigamos adelante. Dice, todo era confusión. Circula la palabra, confusión. Todo era confusión. Increíble, ¿no? En las casas, en las vidas donde más idolatría hay más confusión. Bueno, se lo pongo de esta manera. Imagínese en la vida de una persona que consume drogas. Usted ve su vida y es una vida hiper mega desordenada. Malas relaciones con sus padres, malas relaciones con el ambiente, con sus hijos, malas relaciones con las demás. Un día está enfermo, un día le pasa eso, no es capaz de ir a trabajar, no es capaz de estar, no es capaz de ser responsable. Todo es un drama, es una confusión continuamente. Y esa confusión, debido a que tiene un ídolo y todo va centrado, recuerda que la idolatría es un amor desenfrenado. Al colocar y al amar lo que no debe de amar, tiene que desplazar los demás amores. Se lo pongo de esta manera.
Si yo como pastor hoy me dedico a consumir alcohol o a consumir drogas, dejo de venir a la iglesia, vengo mal, se me levanta una persona y me dice, me levanta mi esposa y me dice, me paran por acá, pasa una cantidad de cosas. Entonces todo se desordena, se pierde credibilidad, todo. ¿Por qué? Porque estoy adorando un Dios que no debo adorar. Pero cuando adoro al Dios verdadero, todo entra en orden. Mire, cuando ustedes comenzaron a adorar a Dios, Dios se puso en el primer lugar, luego sus vidas, luego su familia, luego sus hijos, luego su esposo, luego sus hijos y así sucesivamente. Todo se fue colocando en el lugar. Y cada vez que un ídolo, ¡pum!, se saltó del lugar, Dios le decía, baja a este muchacho, ¿por qué no me entran finanzas este mes? Baja al ídolo, porque subiste el dinero al lugar que no era. Uy, Señor, perdóname, subí el dinero a tu lugar. Pa, 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 pa. Y usted, descansó. Dios comienza a hacer ajustes en su vida y a cuadrar los ídolos. Dios es muy bueno, pero cuando hay idolatría, hay confusión en todas partes. ¿Por qué tengo que trabajar todo el día? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo disfrutar de mis hijos? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué no soy capaz de servir? ¿Por qué no soy capaz de hacer esto? Todo tiene que ver con el desorden del ídolo. Vaya conmigo a lo que estamos leyendo. Dice, todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí. Circulan las palabras, ni siquiera sabía por qué estaba allí. La gran mayoría de veces la idolatría ni siquiera se sabe por qué pasa. Pero ¿por qué estoy luchando con mi esposo? Y la persona comienza a tirar cable, a recoger cable y se da cuenta que la razón por la cual está luchando con su esposo era una vanidad. Era algo sencillo. Pero si Dios nos quería hacer bien, ¿por qué le hice la guerra a mi esposo? Mi esposo quería ir a la iglesia, mi esposo quería servir, pero yo me le puse a hacer la guerra a mi esposo. Y me encanta porque yo tengo algunos discípulos que son muy honestos. Otros son orgullosos, pero hay unos honestos que cuando dicen, es que yo le hacía la guerra a mi esposo. Y cuando comienzan a hablar de que le hacía, y comienzan a hablar de que eran cosas sencillas. Y decían, yo pensé que esto era importante. Y uno dice, ahí hay libertad. Pero se dan cuenta que ni siquiera sabían por qué estaban, si Dios los iba a hacer el bien. Conozco gente que alejó a su esposo de la iglesia o a la esposa y con el tiempo dijeron, pero no sé, ¿por qué fui tan bobo? Debí haberme quedado y sujetado. ¿Qué era lo que me pasaba? Era el orgullo. Entonces, vaya conmigo a la siguiente parte, versículo 33. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Y él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar. Escriba, resalte la palabra, intentó hablar. Los ídolos no dejan hablar. ¿Cómo van a dejar hablar si usted los está defendiendo? Tienen abogado. ¿Quién es el mejor abogado de un ídolo? Usted mismo. No hay quien defienda al ídolo como usted y yo lo defendemos. ¿Por qué? Porque lo conocemos, lo amamos. Hemos estado juntitos a esos ídolos. Lo amamos con el corazón. Siempre que defendemos algo, usualmente estamos defendiendo un ídolo. Vaya conmigo a la siguiente lección. Y esta es muy difícil. Muchas veces el enfrentar ídolos provoca más apego a ellos. Ok, lo vuelvo a decir. Muchas veces el enfrentar los ídolos provoca, chicos, arriba, provoca más apego a ellos. Quiero que anote eso que es bien importante. Porque usted dice, comencé a trabajar la idolatría. Y pasó el efecto vacuum cleaner. ¿Sabe cuál es el efecto aspiradora? Lo chupa. Y yo me doy cuenta que aún en la iglesia y en mi vida, y entre más consciente soy de mi ídolo, como que más le sirvo. No le extrañe si usted está trabajando la idolatría en su corazón, en su vida, en su familia, y de repente, ¡plum!, se acercaron malas a los ídolos. Es un efecto. Los ídolos van a hacer guerra. Son demonios, al fin y al cabo. Van a hacer una guerra, ¿para qué? Para que usted no sea soltado. Entonces afirman, no me lo deje decir que es mío. Vaya conmigo a Hechos 19, versículo 34. No se pongan nerviosos. Mire lo que dice, versículo 34. Pero cuando la multitud se dio cuenta que era judío, estaba hablando de parte de Dios, empezaron a gritar de nuevo.
y siguieron sin parar, como por 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios. Grande es Artemisa de los Efesios. Entonces quiero que circulen las palabras, empezaron a gritar de nuevo. Quiero que circulen las palabras, siguieron sin parar. Y quiero que circulen las palabras como por 2 horas. No le extrañe si cuando usted está enfrentando un ídolo, hay más apego a ese ídolo. Y usted dice, ¿será que estoy ganando la batalla o no? Ok, quiero que se ponga a pensar ahora en los ídolos que usted ha ido identificando, en su familia, en su casa. El efecto es como el efecto contrario, el efecto péndulo. Usted lo trata de acercar acá y el ídolo lo lleva para allá. Es una guerra espiritual. Usted no sabe, usted le explica, usted le muestra con plastilina todo, le hace una diapositiva, le enseña, le hace todo lo que sea correspondiente para mostrarle y la persona en su corazón se acerca más al ídolo, porque es una cuestión de confianza. Los ídolos son una cuestión de confianza suya. Usted se siente desprotegido sin ídolo. Por sus ídolos mata. Piensa en eso entonces. Tome unos segundos para pensar si esos ídolos han hecho y han causado estragos. Lo llevo entonces a la última lección. Y la última lección es que Dios siempre interviene a nuestro favor cuando enfrentamos la idolatría. Quiero que sepa esto, Dios va a intervenir. No importa lo que sea, aquel que se disponga a enfrentar los ídolos, Dios va a estar a su favor. Dios va a usar, va a enfrentarse a los ídolos por usted. Ahora, quiero que anote esto por allí en sus notas. No siempre de la manera que usted piensa. A veces pensamos que Dios enfrenta a los ídolos de la manera que uno quiere. Señor, si acabas esto ya, si le quitas a mi hijo esto, si tú haces esto en mi esposo, si haces esto en mi esposa. Señor, entonces si hago esto, y Dios no va a enfrentarlos de la misma manera. Él va a usar muchas maneras. Eso no está en nosotros. ¿Por qué? Porque como el corazón es lo más engañoso que existe, su corazón y mi corazón, lo más engañoso que usted conoce es usted mismo. La persona más mentirosa que usted conoce en este mundo se llama usted mismo. No conocemos nadie que nos engañe más. Nos engaña la perspectiva, nos engañamos, nos creemos, inventamos una mentira, se la decimos a Dios, la justificamos, no la creemos, la pasamos, dormimos con la mentira. Somos transformados a través de esa mentira, porque lo más engañoso que tiene el hombre es su corazón. Entonces, Dios no responde de la manera que nosotros creemos, pero Dios siempre responderá. Vaya conmigo a el versículo 35. Después de tal alboroto, es que Pablo expuso los dioses y los ídolos de los Éfesos o en Éfeso, y quitó todos estos ídolos con gran fuerza, o los expuso, y fue esta revolución. Dice la Biblia que le tocó hasta que esconderse. Digo, Señor, ¿quién va a parar semejante dificultad? Mire lo que dice el versículo 35. Por fin, el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. Quiero que circulen las palabras el alcalde. ¿Sabe que hay verdades que usted y yo no podemos decir, que se las tiene que decir una persona más? Hay veces nosotros no podemos decir y disciplinar a alguien, y usted tiene que esperar que alguien más le discipline la vida, los hijos, el trabajo, la vida. Y como contamos con un Dios misericordioso, usted tendrá rabia y dice,
que le corten la cabeza ahora. Y Dios dice, no se preocupe, voy dedo por dedo, trabajando en esa persona. O en el momento dado, yo sé dónde trabajo. Entonces quiero que sepa, en este caso fue el alcalde, no fue Pablo. No fueron los seguidores de Jesús. Miren lo que siga. Cuando el alcalde dijo, ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Usó a una persona totalmente inconversa para acabar con toda la situación. Es terrible que Dios tenga que usar algo que sea fuera de nosotros para trabajar nuestros corazones. Versículo 36. Dice, dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Versículo 37. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco aún han hablado en contra de nuestra diosa. Versículo 38. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales. Parece ser que ellos no hubieran ganado ninguna batalla. Versículo 39. Y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Muchas veces Dios utiliza cosas en la vida que son aparte de nuestra fe para ejercitar algo en nosotros. Yo quiero que usted se ponga a pensar en esto. A veces uno termina perdiendo el trabajo, a veces uno termina en una situación, a veces una enfermedad, a veces tantas cosas. Y de repente las cosas se comienzan a acomodar. Vaya conmigo al versículo 40. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir. Versículo 41. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Quiero que circule las palabras en el último versículo. El versículo. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Si me acompaña el piano, lo agradezco. Quiero que nos pongamos en pie. Esta es la última de las series, de la parte de las series de la idolatría. Y yo quiero animarlo a que usted pueda levantarse, a que usted declare la guerra a los ídolos. Algunos de ustedes durante este tiempo Dios los ha confrontado. Los ha confrontado de manera puntual, directamente a sus corazones. Otros fueron confrontados hoy por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Expone la idolatría. Otros están siendo confrontados a través de sus circunstancias. Otros están siendo confrontados a través de autoridades. Otros están siendo confrontados a través de una realidad en la cual están pasando. Pero Dios no da puntadas sin dedal. Él va a enfrentar los ídolos del corazón de aquel que le quiere seguir. En pocas palabras, si usted está enfrentando ídolos, está en guerra, está caminando con Dios. Si usted no está enfrentando nada y toda esta información es simplemente, yo me preguntaría si se está o no caminando con Dios. Porque lo normal es que Dios se enfrente. El pueblo de Dios vive luchando. Y sobre todo vive luchando para que su corazón sea el corazón correcto delante de Dios. Y yo he visto durante estas semanas varias luchas. Todos estos, desde que pensamos el ayuno, luchas por fuera, conflictos por dentro. Y Dios ha ido corriendo. Entonces no piense que simplemente las situaciones ajenas a su vida, que no tienen que ver con la iglesia, no es Dios usándolas para tumbar algo en su corazón. Yo he tenido llamadas, he visto más alboroto esta semana, estas últimas 2 semanas, que lo que usualmente veo. Y me agrada, porque dice la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, Sancho, ¿cómo sabemos? Le dice Sancho Panza a Don Quijote. Le dice, ¿cómo sabemos que vamos caminando? Dijo, los perros van ladrando. Cuando los perros ladran, usted sabe que va caminando.
Entonces, le pregunto, ¿qué perros están ladrando en su corazón? ¿Cuáles son esos ídolos que hay que derrumbar? Y tome tiempo. No es la emoción de la predicación, es la verdad que cae dentro de usted, que va calando. Así es como Dios trabaja. Esta es la lucha que vamos a ver. Si está en confusión, este es el momento de empezar a decirle, Señor, ¿será que esta confusión viene por un ídolo? ¿Tiene miedo? Pregúntese por qué viene esa confusión o ese miedo. ¿Están poniéndose en problema las cosas? Pregúntese si viene por un ídolo. ¿Tiene autoridad? Pregúntese. ¿Tiene la autoridad para enfrentarlo? ¿Hay alboroto? ¿Hay confusión? Ese es el momento que se pregunta. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.